La decisión más trascendental que enfrentarás en tu vida no tiene nada que ver con las circunstancias externas que te rodean, sino con la elección fundamental que determina todas las demás: elegirte a ti mismo por encima de todo lo demás. Imagina por un momento que has vivido en una habitación con las ventanas cerradas durante años, convencido de que el mundo exterior es exactamente como te lo han descrito otros, limitando tus posibilidades a lo que parece razonable dentro de ese espacio reducido. Lo que no sabes es que afuera existe un universo de posibilidades que supera cualquier expectativa que hayas albergado hasta ahora, esperando que finalmente abras esa puerta y te atrevas a explorar con tus propios ojos. Muchos pasan toda su existencia sin comprender que la verdadera transformación comienza con un acto de valor incomparable: la decisión consciente de honrar su propia voz interior por encima del ruido externo que constantemente dicta lo que deberían hacer, pensar y sentir. Como dijo Napoleon Hill en sus inmortales palabras: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr, pero lo que no mencionan tan a menudo es el requisito fundamental que precede a esta verdad. Primero debes elegirte a ti mismo como la prioridad absoluta en tu vida, porque mientras sigas colocando otras voces, opiniones y expectativas por encima de tu propia brújula interna, estarás construyendo sobre cimientos ajenos que inevitablemente se desmoronarán. El miedo a ser considerado egoísta ha paralizado a incontables personas en el umbral de su grandeza, confundiendo el autocuidado con el egocentrismo y el autorrespeto con la arrogancia. Sin embargo, existe una profunda diferencia entre el egoísmo destructivo y la autoelección constructiva que libera no solo tu potencial, sino que te permite servir a los demás desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. Cuando te eliges conscientemente, no estás rechazando tus responsabilidades hacia los demás, sino reconociendo que no puedes dar lo que no posees, y que la mayor contribución que puedes hacer al mundo surge precisamente cuando operas desde tu versión más auténtica y poderosa. Lo que estamos a punto de explorar juntos no es simplemente un conjunto de técnicas o estrategias temporales, sino un cambio fundamental en la forma en que te relacionas contigo mismo y, por extensión, con todo lo que te rodea. A través de los principios inmortales que Napoleon Hill descubrió tras entrevistar a más de 500 de las personas más exitosas de su época, desentrañaremos el misterio de por qué algunas personas logran materializar sus más grandes aspiraciones, mientras otras, igualmente talentosas y trabajadoras, permanecen atrapadas en ciclos interminables de frustración y limitación. La diferencia crucial, como descubrirás, no reside en las circunstancias externas, sino en esa decisión primordial que precede a todas las demás. ¿Estás dispuesto finalmente a elegirte a ti mismo como la prioridad absoluta en tu propia vida? Esta pregunta, aparentemente simple, contiene el poder de desencadenar una transformación tan profunda que cuando mires hacia atrás en unos meses, apenas reconocerás a la persona que una vez fuiste. Porque cuando finalmente te eliges a ti mismo, no solo cambias una decisión, sino que alteras la trayectoria completa de tu existencia, activando fuerzas que hasta ahora han permanecido dormidas en tu interior. Prepárate para descubrir lo que realmente sucede cuando, por primera vez quizás, te colocas en el centro de tu universo y comienzas a construir tu vida desde adentro hacia afuera, en lugar de fuera hacia adentro. El viaje que estás a punto de emprender no tiene comparación con nada que hayas experimentado antes. Desarrollo bloque 1. La autoelección representa el principio fundamental sobre el cual Napoleon Hill construyó toda su filosofía de éxito personal y prosperidad. Aunque él no utilizó específicamente este término, el concepto permea cada página de sus obras y constituye la base invisible de sus enseñanzas más profundas. Cuando Hill habla del deseo ardiente como primer paso hacia el logro de cualquier meta significativa, está realmente describiendo un acto de autoelección, pues ese deseo ardiente no puede surgir auténticamente si estamos viviendo para cumplir expectativas ajenas o siguiendo caminos que otros han trazado para nosotros. El deseo verdaderamente transformador nace cuando nos atrevemos a reconocer y honrar nuestras más profundas aspiraciones, incluso cuando éstas contradigan lo que nuestro entorno considera sensato o apropiado.
Lo extraordinario ocurre cuando comprendemos que elegirse a uno mismo no es un evento único, sino una práctica continua que debemos renovar cada día frente a las innumerables presiones que intentarán desviarnos de nuestro camino elegido. Hill lo entendió perfectamente cuando escribió sobre la importancia de la persistencia y la determinación inquebrantable. Observó sistemáticamente que las personas más realizadas que estudió compartían una cualidad común. Habían desarrollado la capacidad de mantenerse fieles a sus decisiones fundamentales, incluso cuando todo y todos a su alrededor sugerían que debían rendirse. Esta lealtad hacia uno mismo, esta capacidad de recordar cada mañana que tu voz interior merece precedencia sobre cualquier otra, constituye la columna vertebral de todo logro verdaderamente significativo. El proceso de autoelección desencadena una reconfiguración completa de nuestro ser que Hill describió como una transmutación mental. Cuando declaramos conscientemente que nuestras necesidades, aspiraciones y visión personal son prioritarias, activamos un mecanismo psicológico profundo que comienza a filtrar automáticamente las oportunidades, relaciones y circunstancias que entran en nuestra vida. Lo que antes parecía confuso o abrumador adquiere claridad porque ahora disponemos de un criterio inequívoco para tomar decisiones. ¿Esta opción honra mi elección fundamental de valorarme a mí mismo? ¿Esta relación me permite expresar mi auténtica naturaleza o me exige comprometerla? Las respuestas a estas preguntas se vuelven evidentes cuando la autoelección se convierte en nuestra brújula primaria. La transformación que sigue a este compromiso con uno mismo ocurre primero internamente y luego se manifiesta externamente, siguiendo exactamente el principio que Hill llamó la ley de la atracción. Contrario a interpretaciones superficiales, esta ley no sugiere que simplemente, pensando positivamente, atraeremos resultados positivos, sino que al reorganizar nuestra estructura mental interna a través de la autoelección, comenzamos a sintonizarnos naturalmente con personas, ideas y oportunidades que resuenan con nuestra nueva vibración mental. Es como si hubiéramos estado transmitiendo en una frecuencia disonante toda nuestra vida, la frecuencia de la complacencia externa y la negación personal, y de repente ajustáramos el dial a nuestra verdadera frecuencia, permitiendo que las señales correctas finalmente nos alcancen con claridad cristalina. El mundo reacciona de manera sorprendente cuando comenzamos a honrarnos a nosotros mismos consistentemente. Hill observó este fenómeno repetidamente. Las personas que se habían comprometido incondicionalmente con su visión personal parecían activar una especie de cooperación cósmica a su favor. No se trataba de coincidencias fortuitas, sino del resultado directo de haber alineado su pensamiento, sentimiento y acción en una dirección unificada. Cuando un hombre realmente desea algo con suficiente intensidad, escribió Hill, encuentra que las circunstancias conspiran para ayudarlo. Esta conspiración favorable no es mística ni sobrenatural, sino el resultado natural de que tu subconsciente, ahora liberado de conflictos internos, puede finalmente trabajar sin obstáculos para materializar aquello que has elegido como tu verdad fundamental. La autoelección desencadena un proceso de clarificación mental que disuelve la bruma de la confusión que mantiene paralizadas a tantas personas. Napoleon Hill dedicó capítulos enteros a la importancia de la definición y claridad de propósito, reconociendo que la indecisión y la ambigüedad son los enemigos más perniciosos del potencial humano. Cuando finalmente te eliges a ti mismo, por encima de todo lo demás, ocurre un fenómeno fascinante. De repente ves con perfecta nitidez qué actividades, relaciones y compromisos están verdaderamente alineados con tu esencia y cuáles has estado manteniendo por miedo, obligación o simple inercia. Esta claridad no surge de ningún análisis intelectual, sino de haber establecido una prioridad fundamental que actúa como filtro para todas tus decisiones subsecuentes. El acto de elegirte a ti mismo inicia una reconfiguración completa de tus límites personales, ese territorio invisible pero crucial que determina lo que permitirás en tu vida y lo que no tolerarás bajo ninguna circunstancia. Hill observó que las personas verdaderamente realizadas habían desarrollado lo que él llamaba un escudo protector contra las influencias negativas, incluyendo las opiniones ajenas que pudieran desviarlos de su camino elegido. Este escudo no se construye desde la hostilidad o el rechazo,
sino desde la serena certeza de quien sabe exactamente quién es y qué representa. Cuando te eliges a ti mismo, naturalmente comienzas a proteger tu tiempo, energía y atención con una determinación que quizás nunca habías experimentado antes, reconociendo que estos recursos son demasiado valiosos para desperdiciarlos en actividades que no sirven a tu verdad esencial. Una de las transformaciones más profundas que ocurren cuando te eliges a ti mismo es la reorientación de tu relación con el fracaso y los obstáculos. Hill estudió este fenómeno extensamente y descubrió que las personas ordinarias interpretan los contratiempos como señales para abandonar su camino, mientras que las extraordinarias los reconocen como oportunidades invaluables de crecimiento y refinamiento. Esta diferencia fundamental no surge de ninguna capacidad innata, sino precisamente del acto de autoelección. Cuando has decidido que tu visión y bienestar son innegociables, los obstáculos ya no pueden desanimarte permanentemente porque has establecido una jerarquía clara donde tu compromiso contigo mismo supera cualquier dificultad temporal. Los contratiempos se convierten simplemente en información útil sobre cómo ajustar tu enfoque, no en razones para cuestionar tu dirección fundamental. La autoelección cataliza lo que Hill denominó la química mental, ese proceso alquímico interno mediante el cual nuestros pensamientos dominantes se cristalizan gradualmente en realidad física. Cuando por fin te eliges a ti mismo, comienzas a poblar tu mente conscientemente con pensamientos que refuerzan esa elección fundamental, estableciendo un ciclo virtuoso que se autoamplifica con el tiempo. Tus conversaciones internas cambian sutilmente. En lugar de interrogatorios llenos de duda y autocrítica, comienzas a entablar diálogos constructivos contigo mismo, preguntando ¿cómo puedo?, en lugar de ¿y si no puedo? Esta reprogramación no ocurre instantáneamente, pero una vez iniciada a través del acto decisivo de la autoelección, avanza inexorablemente hacia una renovación completa de tu arquitectura mental. El universo responde a la autoelección auténtica con una sincronicidad que resulta casi mágica para quien la experimenta por primera vez. Hill documentó innumerables ejemplos de cómo, una vez que una persona establecía inequívocamente su dirección interna, parecían materializarse coincidencias extraordinarias que facilitaban su progreso. Lo fascinante es que estas oportunidades probablemente siempre estuvieron ahí, flotando en la periferia de nuestra conciencia, pero permanecieron invisibles mientras nuestra atención estaba fragmentada por intentar complacer 1000 voces diferentes. La autoelección unifica nuestra percepción y, como consecuencia natural, comenzamos a notar y atraer precisamente los recursos, mentores y situaciones que resuenan con nuestro propósito definido. No se trata de ningún poder místico, sino del resultado inevitable de haber sintonizado toda nuestra frecuencia mental hacia una dirección clara y unificada. El acto de elegirte a ti mismo desencadena una reorganización fundamental en tus estructuras mentales que Napoleon Hill describió como la activación del poder infinito. En sus extensas investigaciones, Hill descubrió que la mente humana opera bajo dos modalidades distintas: una reactiva, que responde automáticamente a las presiones externas, y otra creativa, que genera nuevas posibilidades desde adentro hacia afuera. La mayoría de las personas viven perpetuamente en la primera modalidad, adaptándose constantemente a las expectativas ajenas y reaccionando a circunstancias que consideran fuera de su control. Sin embargo, cuando tomas la decisión consciente de priorizarte a ti mismo, automáticamente transfieres el control desde el exterior hacia tu centro soberano, activando esa capacidad generativa que permanece dormida en quienes viven para complacer a otros. Esta transferencia de poder desde lo externo hacia lo interno produce un fenómeno fascinante que Hill denominó la mente maestra, un estado de conciencia expandida donde tus facultades creativas operan a niveles extraordinarios. Quienes han experimentado este estado reportan consistentemente una sensación de claridad sin precedentes, como si de repente pudieran percibir conexiones y posibilidades previamente invisibles. Lo sorprendente es que este estado elevado no requiere años de meditación o prácticas esotéricas para manifestarse. Surge naturalmente cuando eliminamos la interferencia mental causada por intentar satisfacer expectativas contradictorias. La autoelección
En este sentido, funciona como un filtro que elimina la estática del sistema, permitiendo que tu inteligencia natural fluya sin obstrucciones hacia las soluciones que realmente importan para tu propósito esencial. Una de las transformaciones más dramáticas que experimentarás al elegirte a ti mismo consistentemente es la recalibración de tu relación con el tiempo. Hill observó que las personas ordinarias viven en un estado constante de urgencia temporal, saltando de una tarea urgente a otra sin jamás abordar lo verdaderamente importante. En contraste, quienes han establecido su autoelección como prioridad indiscutible desarrollan naturalmente lo que podríamos llamar soberanía temporal, la capacidad de determinar conscientemente dónde invertirán su tiempo en función de sus prioridades fundamentales, no de las demandas externas constantes. Este control sobre tu atención y energía no surge de técnicas sofisticadas de gestión del tiempo, sino de la claridad implacable que proporciona saber exactamente qué merece ocupar tu tiempo limitado en este planeta. El compromiso con uno mismo activa lo que Hill denominó la magia de pensar en grande, ese estado mental donde los límites autoimpuestos comienzan a disolverse sistemáticamente. Cuando te eliges a ti mismo por encima de todo lo demás, estás implícitamente declarando que tus sueños y aspiraciones merecen la más alta consideración, y esta declaración interna desencadena una expansión gradual pero inevitable de lo que consideras posible para tu vida. Las metas que antes parecían extravagantes o inaccesibles comienzan a aparecer perfectamente razonables, no porque hayas desarrollado súbitamente nuevas capacidades, sino porque has eliminado las restricciones artificiales que tú mismo habías colocado sobre tu potencial para mantener la aprobación de otros. Como Hill escribió, todo lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo. Pero primero debes permitirte concebir y creer en posibilidades que pueden resultar incómodas o amenazantes para quienes te rodean. La autoelección consistente transforma radicalmente tu experiencia emocional cotidiana de maneras que pocas personas llegan a comprender. Hill dedicó capítulos enteros a analizar la química emocional del éxito, observando que las emociones no son simplemente reacciones pasivas a circunstancias externas, sino fuerzas activas que pueden dirigirse conscientemente. Cuando te comprometes con tu propia verdad esencial por encima de las expectativas externas, comienzas a experimentar lo que Hill llamaba la alegría de crear. Una forma de satisfacción profunda que no depende de validación externa ni logros específicos, sino que surge naturalmente del acto mismo de expresar tu auténtica naturaleza en el mundo. Esta alegría intrínseca, disponible únicamente para quienes se han elegido a sí mismos sin reservas, constituye una fuente inagotable de motivación que simplemente no existe para quienes viven fundamentalmente para satisfacer estándares ajenos. La autoelección desencadena una reconfiguración completa en tus relaciones personales, que Napoleon Hill identificó como un componente crucial del éxito duradero. En sus investigaciones con cientos de personas extraordinariamente realizadas, Hill documentó un patrón consistente. Aquellos que habían alcanzado niveles excepcionales de logro y satisfacción habían pasado primero por un proceso de depuración relacional, tras comprometerse incondicionalmente con su verdad interior. Este fenómeno no implica abandonar cruelmente tus relaciones existentes, sino más bien una transmutación natural donde algunas conexiones se profundizan extraordinariamente, mientras otras, basadas principalmente en patrones de complacencia o dependencia emocional, comienzan a disolverse sin drama ni conflicto. Lo fascinante es que este realineamiento relacional ocurre con mínima intervención consciente. Es simplemente el resultado inevitable de haberte comprometido con tu autenticidad sin disculpas. Cuando finalmente te eliges a ti mismo, experimentas una transformación profunda en tu relación con la autoridad que Hill describió como independencia mental. Durante toda nuestra vida nos han condicionado para buscar aprobación y dirección de figuras de autoridad externas. Padres, maestros, jefes, expertos, incluso amigos que proyectan una imagen de seguridad. Esta dependencia de validación externa crea una vulnerabilidad fundamental. Nuestro bienestar queda perpetuamente a merced de opiniones ajenas. La autoelección rompe decisivamente este patrón al establecer tu propia brújula interna como la autoridad primaria en tu vida.
No se trata de arrogancia o rechazo del conocimiento valioso que otros puedan ofrecer, sino de evaluar toda información y consejo a través del filtro de tu propia verdad esencial, en lugar de aceptarlos automáticamente por la posición o credenciales de quien los emite. El acto de elegirte a ti mismo desencadena lo que Hill denominó la transmutación del miedo en poder, quizás la transformación más liberadora que puedas experimentar. El análisis exhaustivo que Hill realizó sobre el fracaso reveló que el miedo al rechazo y la desaprobación social constituye la barrera más significativa que impide a personas talentosas manifestar su potencial completo. Cuando estableces inequívocamente que tu compromiso contigo mismo supera cualquier necesidad de aprobación externa, estos miedos comienzan a perder su poder paralizante. No desaparecen inmediatamente. Hill nunca prometió soluciones mágicas instantáneas, pero experimentan una alquimia gradual donde la energía previamente consumida en preocupación improductiva se convierte en combustible para la acción decidida hacia tus objetivos auténticos. Una de las consecuencias más profundas pero menos comprendidas de la autoelección es la activación de lo que Hill llamó el sexto sentido o intuición extraordinariamente desarrollada. En sus entrevistas con líderes excepcionales, Hill documentó consistentemente cómo estas personas parecían tener acceso a una forma de inteligencia que trascendía el análisis racional convencional, permitiéndoles tomar decisiones acertadas, incluso con información limitada. Lo fascinante es que esta capacidad intuitiva no parece ser un don místico reservado para unos pocos elegidos, sino una facultad natural que se desbloquea cuando eliminamos el ruido mental generado por intentar constantemente adivinar lo que otros esperan de nosotros. Cuando te eliges a ti mismo, creas el espacio interno necesario para escuchar esa voz de sabiduría que siempre ha estado presente, pero que ha sido ahogada por el clamor de expectativas contradictorias. La autoelección genera lo que Hill identificó como definitismo de propósito, esa cualidad magnética que distingue instantáneamente a las personas verdaderamente efectivas de aquellas que simplemente están ocupadas. Cuando has establecido claramente que tu verdad interior es innegociable, naturalmente comienzas a operar con un nivel de precisión y enfoque que resulta imposible para quienes todavía intentan satisfacer múltiples agendas contradictorias simultáneamente. Tus decisiones adquieren una cualidad distintiva de limpieza que otros perciben inmediatamente, aunque quizás no puedan articularla. Las vacilaciones que anteriormente caracterizaban tus interacciones, esos pequeños momentos de duda donde te preguntabas si estabas haciendo lo correcto según los estándares de otros, son reemplazadas por una certeza tranquila que emana naturalmente de saber exactamente quién eres y qué representas en este mundo. La autoelección consistente activa lo que Napoleon Hill denominó la ley de compensación, un principio universal que garantiza retornos proporcionales a la inversión que realizamos en nosotros mismos. Hill observó un patrón fascinante entre las personas más realizadas que estudió, aquellas que habían tomado la decisión inquebrantable de honrar sus dones y talentos únicos, incluso cuando esto significaba ir contra corrientes culturales dominantes. Eventualmente recibían recompensas materiales y espirituales que superaban ampliamente lo que hubieran obtenido siguiendo rutas convencionales. Este principio opera con la precisión de una ley física. Cuando inviertes consistentemente en tu propio desarrollo y expresión auténtica, el universo responde con oportunidades y recursos que perfectamente complementan tu naturaleza esencial. No se trata de egoísmo, sino de alinearte con el orden natural que premia la autenticidad con abundancia. Cuando finalmente te eliges a ti mismo, experimentas una transmutación extraordinaria en tu relación con el trabajo que Hill describió como la diferencia entre empleo y vocación. Las personas ordinarias trabajan principalmente por necesidad económica o estatus social, abordando sus responsabilidades con energía limitada y entusiasmo condicional. En marcado contraste, quienes han hecho de su autodesarrollo una prioridad inquebrantable, eventualmente descubren o crean trabajo que representa una extensión natural de su ser esencial. Esta transformación no siempre requiere un cambio radical de carrera. A menudo implica simplemente una reorientación interna, donde comienzas a expresar tu singularidad a través de cualquier posición que ocupes actualmente.
Como Hill enseñó repetidamente, la satisfacción duradera nunca proviene del trabajo en sí mismo, sino de la alineación entre lo que haces y quién eres fundamentalmente. El compromiso con uno mismo cataliza lo que Hill identificó como la alquimia del tiempo, esa misteriosa capacidad que desarrollan ciertas personas para lograr en meses lo que a otros les toma años o incluso décadas. Contrario a percepciones superficiales, esta aceleración no resulta simplemente de trabajar más horas o con mayor intensidad, sino de la eliminación sistemática de la resistencia interna que consume energía vital en la mayoría de las personas. Cuando te eliges a ti mismo sin reservas, liberas enormes cantidades de energía mental y emocional previamente dedicada a mantener apariencias, justificar decisiones que no resonaban con tu verdad interior, o navegar las contradicciones entre tus deseos auténticos y las expectativas externas. Esta energía recién disponible, canalizada hacia objetivos alineados con tu naturaleza esencial, produce resultados que parecen milagrosos para observadores externos que no comprenden la mecánica interna de la autoelección. La autoelección genuina transforma fundamentalmente tu relación con el dinero y los recursos materiales, de maneras que Hill documentó extensamente en sus obras sobre prosperidad. Observó que las personas ordinarias mantienen una relación contradictoria con la riqueza, deseándola superficialmente mientras albergan creencias limitantes sobre su propia mereceduría o la moralidad de la abundancia. Quienes se han elegido auténticamente a sí mismos, sin embargo, desarrollan naturalmente lo que podríamos llamar congruencia financiera, un estado donde sus acciones, creencias y capacidad receptiva están perfectamente alineadas. No persiguen la riqueza desde la carencia o la comparación social, sino como expresión natural de su valor único en el mundo. Esta reorientación interna elimina la resistencia inconsciente que muchos mantienen hacia la prosperidad, permitiendo que la abundancia fluya, como consecuencia natural de la expresión auténtica, en lugar de como objetivo primario. Uno de los cambios más transformadores que experimentarás al elegirte consistentemente a ti mismo es lo que Hill denominó la expansión de la identidad. Las personas ordinarias operan desde una definición relativamente estática y limitada de quiénes son, construida principalmente a partir de experiencias pasadas y expectativas externas. Esta identidad cristalizada actúa como una jaula invisible que restringe lo que consideran posible para sí mismas. La autoelección rompe decisivamente estas limitaciones autoimpuestas al establecer un principio fundamental. Yo soy aquello que elijo ser, independientemente de mi historia previa o las etiquetas que otros hayan intentado imponerme. Esta declaración interna, cuando se mantiene consistentemente a través del tiempo, permite una expansión gradual pero inexorable de tu autoconcepto, liberándote para explorar capacidades y expresiones que anteriormente habías considerado no propias de alguien como tú. La verdadera libertad, como Hill repetidamente enfatizó, comienza con esta liberación interna de las definiciones limitantes que inconscientemente habías aceptado como verdad. El acto sostenido de elegirte a ti mismo activa lo que Napoleon Hill identificó como la ley de la influencia magnética, ese fenómeno por el cual ciertas personas parecen desarrollar una presencia que naturalmente atrae oportunidades, recursos y aliados alineados con sus propósitos fundamentales. Hill descubrió que esta cualidad magnética no es un don innato reservado para unos pocos afortunados, sino el resultado natural de la coherencia interna que se desarrolla cuando una persona elimina la contradicción entre lo que verdaderamente desea y lo que permite que guíe sus decisiones diarias. Cuando te eliges consistentemente a ti mismo, tu energía vital deja de dispersarse en mil direcciones contradictorias y comienza a fluir en un canal unificado, generando un campo de influencia que otros perciben intuitivamente como autenticidad y poder personal. No se trata de manipulación o técnicas de persuasión, sino del impacto natural que produce la integridad absoluta entre pensamiento, sentimiento y acción. La autoelección continuada desencadena lo que Hill denominaba la química de la mente, ese proceso alquímico mediante el cual tus patrones de pensamiento dominantes eventualmente se cristalizan en circunstancias externas correspondientes. Contrario a interpretaciones superficiales del pensamiento positivo, Hill comprendió que este principio opera a un nivel mucho más profundo que simplemente
desear cosas buenas. Cuando te comprometes inequívocamente con tu verdad esencial, comienzas a generar naturalmente patrones de pensamiento que reflejan ese compromiso fundamental, reemplazando gradualmente las dudas e indecisiones que caracterizan a quienes viven para complacer expectativas ajenas. Esta reorientación mental no ocurre instantáneamente, pero una vez iniciada a través del acto decisivo de autoelección, avanza inexorablemente hacia una completa renovación de tu arquitectura mental, produciendo eventualmente circunstancias externas que reflejan con asombrosa precisión tu nuevo estándar interno. Uno de los cambios más profundos que experimentarás al elegirte consistentemente a ti mismo es la transmutación de lo que Hill llamaba energía nerviosa en poder creativo disciplinado. Las personas ordinarias disipan cantidades enormes de vitalidad en preocupaciones improductivas, dudas paralizantes y conflictos internos irresueltos, dejando poco para la expresión genuina de sus dones únicos. La autoelección resuelve definitivamente este drenaje crónico de energía al establecer una jerarquía clara donde tu compromiso contigo mismo toma precedencia sobre consideraciones secundarias. Esta claridad interna libera recursos vitales previamente desperdiciados, permitiéndote enfocar toda tu capacidad en la expresión y desarrollo de tus talentos distintivos. No es coincidencia que Hill observara repetidamente cómo las personas realizadas parecían poseer reservas aparentemente inagotables de energía. No es que tuvieran más vitalidad innata que otros, sino que habían eliminado las fugas energéticas que la mayoría considera normales. La autoelección sostenida activa lo que Hill denominó el principio de atracción mental, ese fenómeno por el cual comenzamos a atraer naturalmente personas, situaciones y oportunidades que complementan perfectamente nuestras aspiraciones más profundas. Lo fascinante es que este proceso no requiere esfuerzo consciente. Opera automáticamente una vez que has establecido claramente tu dirección interna. Es como si el universo respondiera no a tus peticiones verbales o deseos superficiales, sino a la frecuencia vibratoria que emites cuando has alineado completamente tu ser con tu verdad esencial. Las personas que operan desde esta alineación frecuentemente reportan coincidencias afortunadas y encuentros sincronísticos que parecen diseñados específicamente para facilitar su progreso en la dirección elegida. No hay nada sobrenatural en este proceso. Es simplemente el resultado natural de operar desde una coherencia interna que magnifica tu capacidad para reconocer y aprovechar oportunidades relevantes que siempre han estado presentes, pero permanecían invisibles mientras tu atención estaba fragmentada. El compromiso sostenido contigo mismo cataliza lo que Hill identificó como la transformación del carácter. Ese proceso mediante el cual las cualidades que inicialmente requieren esfuerzo consciente eventualmente se integran como aspectos naturales de tu personalidad. Cuando te eliges consistentemente a ti mismo, gradualmente desarrollas virtudes como la autodisciplina, la perseverancia y la integridad, no como imposiciones externas, sino como expresiones auténticas de tu ser esencial. Hill observó que las personas verdaderamente realizadas no experimentaban estas cualidades como restricciones limitantes que debían soportar, sino como extensiones naturales de su compromiso fundamental con su propia excelencia. Esta integración orgánica del carácter representa quizás la transformación más profunda que surge de la autoelección consistente. Las cualidades que anteriormente parecían requerir fuerza de voluntad se convierten en tu respuesta predeterminada ante los desafíos, fluyendo sin esfuerzo, como agua que sigue su curso natural. Al concluir este viaje por los territorios transformativos de la autoelección, resulta crucial comprender que lo que hemos explorado no es simplemente una técnica más para tu repertorio de desarrollo personal, sino un cambio fundamental en tu orientación hacia la vida misma. Como Napoleon Hill descubrió tras décadas investigando los patrones del éxito extraordinario, la diferencia esencial entre quienes materializan sus más elevadas aspiraciones y quienes permanecen atrapados en ciclos de frustración no radica primariamente en talento, educación o circunstancias externas favorables, sino en esa decisión fundacional que determina todas las demás. ¿Estás dispuesto a colocarte conscientemente en el centro de tu propia vida, honrando tu voz interior por encima del clamor de expectativas externas? Esta pregunta, aparentemente simple,
contiene el poder de desencadenar una transformación tan profunda que literalmente altera el curso completo de tu existencia. Lo que realmente sucede cuando finalmente te eliges a ti mismo trasciende cualquier beneficio específico que hayamos discutido. Experimentas una integración progresiva de aspectos previamente fragmentados de tu ser, una coherencia interna que genera naturalmente lo que Hill denominaba poder personal definitivo. Este poder no se manifiesta como dominación sobre otros, sino como una capacidad extraordinaria para materializar tus visiones sin el drenaje constante de energía que producen los conflictos internos irresueltos. Las decisiones que antes requerían agonía y deliberación interminable, ahora fluyen naturalmente desde tu centro clarificado. Las metas que anteriormente parecían inalcanzables comienzan a manifestarse con una facilidad que parece casi mágica para observadores externos que no comprenden la mecánica interna de la autoelección. No es magia, sin embargo, sino el resultado natural de haber eliminado la resistencia interna que consume la mayor parte de la energía vital en personas que aún no han tomado esta decisión fundamental. Quizás el aspecto más liberador de elegirte a ti mismo sea la transformación de tu relación con la incertidumbre y el cambio. Hill observó repetidamente que las personas ordinarias viven en constante ansiedad ante lo desconocido, intentando desesperadamente controlar variables externas para sentirse seguras. En marcado contraste, quienes han establecido su autoelección como principio inquebrantable desarrollan lo que podríamos llamar confianza existencial. Esa certeza profunda de que, independientemente de las circunstancias externas que puedan surgir, siempre mantendrán la capacidad de responder desde su centro auténtico. Esta confianza no elimina los desafíos o dificultades de la vida, pero transforma fundamentalmente tu relación con ellos, permitiéndote percibir cada obstáculo no como una amenaza a tu identidad, sino como una invitación para expresar más plenamente tus recursos internos. La verdadera libertad, como Hill comprendió profundamente, no consiste en controlar circunstancias externas, sino en mantener tu soberanía interna frente a cualquier situación que la vida presente. El legado más poderoso de Napoleon Hill no fueron sus técnicas específicas para el éxito material, sino su comprensión profunda de que todas las transformaciones externas significativas comienzan con esa decisión interna de honrar tu propia voz por encima de cualquier otra. Cualquier cosa que la mente humana pueda concebir y creer, puede lograr, escribió, pero lo que no mencionan tan frecuentemente es el prerequisito esencial para activar este principio. Primero debes permitirte concebir y creer posibilidades que quizás contradigan todo lo que tu entorno considera razonable o apropiado. La autoelección auténtica no es un acto de egoísmo, sino el reconocimiento humilde de que tu contribución más significativa al mundo nunca surgirá de la complacencia o conformidad, sino únicamente de ese territorio sagrado donde tu singularidad se expresa sin disculpas. Al elegirte finalmente a ti mismo por encima de todo lo demás, no estás abandonando tu responsabilidad hacia otros, sino asumiendo plenamente la única responsabilidad que realmente importa: convertirte en la expresión más completa y auténtica de quien viniste a ser. Te invito ahora a que tomes un momento para reflexionar sinceramente. ¿Estás viviendo desde ese lugar de elección consciente, donde tu brújula interna determina tus decisiones fundamentales? ¿O continúas sacrificando partes esenciales de ti mismo en el altar de la aprobación externa y las expectativas ajenas? La invitación que Napoleon Hill extendió hace casi un siglo mantiene hoy su poder transformador. Elige finalmente ser el arquitecto soberano de tu propia existencia, reconociendo que ninguna influencia externa, por poderosa que parezca, puede determinar tu destino a menos que tú se lo permitas. El mundo está esperando la contribución única que solo puede surgir cuando te comprometes incondicionalmente con tu verdad esencial. ¿Qué estás esperando para dar ese paso decisivo? Si este mensaje ha resonado profundamente contigo y sientes que podría transformar también la vida de otros, te invito a compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse de escucharlo. Deja tu comentario compartiendo qué aspecto de la autoelección representa tu mayor desafío actualmente o qué cambio has experimentado ya al comenzar a priorizarte conscientemente. Suscríbete a este canal para recibir más contenido inspirado en las enseñanzas atemporales de los grandes maestros del desarrollo humano como Napoleon Hill.
Recuerda que tu decisión de elegirte a ti mismo no es un acto egoísta, sino el primer paso esencial para ofrecer al mundo tu don más valioso, tu auténtica expresión sin filtros ni compromiso.